poderosos archivos de Today. Queridos míos, por ahí en el chat está el amigo, el chef de Doña Berta, así que aprovechen y pidan receta porque estoy leyendo que estoy haciendo un cordero y todo este fin de semana, ¿eh? Así que señores, ahí tienen a Tony, un abrazo grandísimo para Tony y para todos ustedes que están aquí en el momento justo para ver los poderosos archivos de Today. Señores, hoy empiezo porque las cosas, esta efeméride de algo que pasó hoy me va a llevar a la historia principal de los poderosos archivos. Resulta que un 2 de octubre del año 1971, lamentablemente perdimos, señores, a Bola de Nieve y nunca más pudo volver a deleitarnos con ese estilo tan especial que tenía de interpretar las canciones. Composiciones de él son archiconocidas. Esta es una de esas descargas que hacía Bola de Nieve recogidas por las cámaras del ICAIC. En aquel entonces, en algunas imágenes van a ver a Alejo Carpentier disfrutando de estas descargas. Ahí está cantando Mama Inés. No le pongo el sonido, señores, porque Mama Inés tiene derecho a autor y si no, estamos embarcados. Lo cierto es, señores, que un día como hoy perdía la vida Bola de Nieve en México, donde se encontraba de visita luego de llegar de una gira de conciertos por Colombia. Bola ya se encontraba enfermo, padecía de un asma y una diabetes severa, y un año antes de su fallecimiento se le había diagnosticado también con miocarditis, razón por la cual pues perdió la vida de un repentino ataque cardíaco en la Ciudad de México. Señores, Bola de Nieve, que además nació 61 años antes y que se llegó a convertir en uno de los principales exponentes del piano y sobre todo en un compositor de renombre, y que además siempre odió el sobrenombre de Bola de Nieve, que fue puesto, algunos dicen que por Rita Montaner y otros dicen que por un periódico de la época. Lo cierto es que a él no le gustaba que le llamaran Bola de Nieve, pero bueno, ya después se acostumbró. Quien primero lo hizo fue, cierto es, escrito en blanco y negro, fue Rita Montaner en su gira en México, cuando pues él la acompañó al piano a cantar El Manicero y Mama Inés también. Y ella hizo poner los carteles diciendo que era Rita Montaner y Bola de Nieve. Ignacio Villa era su nombre original, y Villa, la de Guanabacoa, donde nació y despuntó como el artista grande que somos. Si usted quiere, señores, llorar con esas canciones cortavenas así, busque Hay Amor de Bola de Nieve y ahí se va a estar usted cortando las venas. Lo cierto es que Bola de Nieve, por mucho que los cubanos lo ubiquemos o lo asociemos con el restaurante El Monseñor, que se encuentra ahí casi frente al Hotel Nacional, no fue hasta el año 1963 que Bola comenzó a presentarse en ese lujosísimo restaurante. Es uno de los restaurantes más hermosos que teníamos en Cuba. Señores, para los cubanos de ahora, que piensan que los restaurantes siempre fueron las Paladares, con sillita de madera, mantelito cuadro, en las terrazas. No, no, señores. Nosotros teníamos restaurantes de verdad. Creo que todavía existen algunos de ellos. El Monseñor no sé cómo está, no lo sé, pero era uno de los restaurantes más elegantes del momento. Señores, que a propósito, en los años, el Monseñor se inauguró en el año 1952 y era propiedad de un cubano, hijo de un emigrante vasco, que fundó en su momento, este emigrante vasco, el primer banco de propiedad privada en los Estados Unidos, en Cuba. El primer banco de propiedad privada. Su hijo no decidió seguir los caminos bancarios y decidió incursionar en el mundo de los espectáculos, señores, y creó dos icónicos lugares en La Habana. Uno de ellos fue el Monseñor, donde brilló Bola de Nieve por años. Y otro, señores, es un sitio casi mágico, es una leyenda. Ya no existe. Probablemente, a lo mejor, ni siquiera nunca existió. Pero los cubanos de antes recuerdan, y nosotros aquí hemos paneado en esas imágenes que les hemos puesto de La Habana de los años 30, 40, 50. Muchas veces le hemos pasado por delante al famoso cabaret Montmartre. Era el mismo dueño, el del Monseñor y el cabaret Montmartre. Los dos fueron expropiados en febrero del año 1959. Pero es que el Montmartre tiene su historia. Miren. Blanco Rico, jefe
del Servicio de Inteligencia Militar. La Habana de los años 20 era una ciudad en constante desarrollo. Ese edificio que vemos a lo lejos y ahora de cerca, ubicado en la ciudad en constante. Déjenme ubicarlos aquí porque esta imagen está como un poco enredada. Lo que están viendo ustedes ahí, ese edificio que están viendo ustedes ahí marcadito con la flecha. A ver si lo pueden ver marcado con la flecha a la izquierda de la foto. Ese es el Cabaret Montmartre, que luego fue el restaurante Moscú y que ahora saben ustedes que no existe. Y esta calle que ven atravesando la foto en diagonal en el centro, pues es la calle 23. Pueden ver el Hotel Nacional a la derecha de la foto. Y esta calle 23 cuando no existía la calle 23, cuando no existía la rampa y no existía nada. Esta foto es tomada en el año 1924. Y se pueden fijar, se puede entender aquí la razón por la cual este edificio no tenía fachada hacia la calle 23. La calle 23 cuando se construyó el edificio original que luego albergó el Montmartre no existía. Lo que existía era el malecón habanero y el edificio se construyó de frente al malecón, tal cual se hizo también con el Hotel Nacional. Ya luego pues la calle 23 pasó a ser la avenida principal, pero nunca el Cabaret Montmartre tuvo entrada por la calle 23, sino que siguió manteniendo su entrada principal por la calle P. Señores, aún así ese edificio que están viendo ustedes ahí todavía no era el Cabaret Montmartre. ¿Qué fue antes de ese edificio? Miren. Era una ciudad en constante desarrollo. Ese edificio que vemos a lo lejos y ahora de cerca, ubicado en la calle P entre 23 y Humboldt en el Vedado, fue en esa época la flamante agencia de autos Dodge. Se dice, y como referencia pueden ver en esta foto, el huracán del 26 hizo serios estragos en la instalación. Esta imagen que están viendo ustedes, toda esa agua que se encuentra acumulada, pues es el edificio hoy día del Ministerio de Comercio Exterior. Anteriormente pues fue el edificio de Ámbar Motors y también la sede del Canal 2 Telemundo en Cuba. Hoy alberga todavía el Ministerio de Comercio Exterior y las instalaciones del canal educativo. Toda esa parte del agua que se ve ahí es ese cuchillo del Ministerio de Comercio Exterior. Debido a esto, la agencia cerró sus puertas y el local fue usado entonces para carreras de galgos. Años más tarde, La Habana se mostraba majestuosa y el sitio en cuestión no se quedaba atrás. Fue remodelado e inaugurado como el Cabaret Montmartre. Ahí tienen la entrada principal que siempre estuvo pues por la calle P y ya ahí a la derecha de la foto si pueden ver el edificio que hoy ocupa el Ministerio de Comercio Exterior y justo ahí donde están esos autos parqueados a la derecha de la foto es la entrada del canal Telemundo antes y hoy canal educativo. Con entrada principal por la calle P. Su dueño fue el abogado y político Indalecio Pertierra. Mientras por la calle 23 se hizo un nuevo edificio de oficinas, entre ellas las de la famosa aerolínea Pan Am. Déjenme y les cuento algo porque el video va adelantándose en la historia, pero algo sucedió antes incluso de que ese edificio original de la Dodge estuviera puesto ahí. Se pensó incluso poner ahí para hacer, ¿cómo se llama los lugares donde se hacen las corridas de toros? Una plaza de toros se pensó crear en ese lugar. También se pensó pues crear una especie de parque de atracciones o parque de diversiones. Finalmente se decantaron por la sede de Dodge al inicio. Luego esa sede se reconvirtió en un cabaret que fue el Montmartre, aunque originalmente el cabaret se llamó Siboney. Ese cabaret cuando fue convertido en Montmartre y el edificio que ocupa, bueno, que ocupaba antes las instalaciones, que había ahí antes? Había un rumbo, una cafetería, algo así. Pues era el showroom de la agencia Dodge. Por otra parte, la planta baja del edificio sirvió de showroom para la venta de los tradicionales autos Dodge. Su decoración estuvo inspirada en el barrio Montmartre de París. Dentro funcionaba un casino de juegos que abría desde las 4 de la tarde los 7 días de la semana. Además, contaba con 2 fastuosos bares que complacían los gustos más exigentes. Y un detalle, el Montmartre era un sitio caro. El consumo mínimo empezaba desde los 4 pesos con 50 centavos.
Eso era algo muy caro para los años 50, señores. 4,50 pues era el consumo mínimo en el Cabaret Montmartre. Quiero decirles, señores, que este edificio pues también eh, estuvo maldito de alguna forma. Muchos o varios atentados y asesinatos ocurrieron dentro del propio Cabaret Montmartre cuando ya se conocía como tal, aunque era uno de los lugares más elegantes que tenía La Habana. Señores, diríamos que sería el cabaret más francés de todos los que teníamos en la capital cubana. No fue hasta el año 1953 que el propio Meyer Lansky adquirió el Cabaret Montmartre y el casino que se encontraba en la parte de abajo, en la parte de arriba del casino, el tercer piso era realmente el cabaret. No fue hasta el año 1953 que la mafia puso sus manos ahí y pues demostró que no había que hacer demasiada trampa cuando los cubanos éramos tan aficionados al juego. Pero déjenme les cuento qué tanto estuvo pasando de manera sangrienta en este cabaret. Les cuento que el conocido mafioso Meyer Lansky fue en los años 50 el dueño mayoritario del cabaret, junto a otros negocios de la ciudad. Los shows del Cabaret Montmartre eran fastuosos. En su escenario se presentaron importantes artistas internacionales como Agustín Lara, Lola Flores, Edith Piaf y hasta Frank Sinatra junto a su esposa Eva Garden. De eso le voy a contar ahora. Porque resulta ser que Frank Sinatra y Ava Gardner fueron a celebrar su luna de miel a Cuba. Y dentro de su luna de miel, pues por supuesto, pues fueron a celebrar una noche en el Montmartre cubano. Y el propio dueño del lugar, pues le regaló otro cake de bodas. Y una de las pocas fotos que hay de Frank Sinatra en La Habana fue justamente pues tirada, recogida, captada en el Cabaret Montmartre. Y más adelante se la voy a presentar, pero hay más historias que contar. En el año 1954 fue muy famoso el show La Calle, de la mano de grandes como Benny Moré, Rita Montaner, Guillermo Álvarez Guedes, Candita Quintana, entre otros. Oiga, así gozaba el público que se daba cita para disfrutar de la mejor noche habanera. En el año 1956, dentro del Cabaret Montmartre, se filmó la película mexicana No me olvides nunca. La protagonizaron Rosita Fornés y Luis Aguiar. Contó con las excelentes actuaciones de varios artistas cubanos de la época, entre ellos Armando Bianchi, Olga Guillot, las hermanas Lago y Armando Soler, Cholito. En el filme, Benny Moré cantó su éxito Hoy como ayer. Pero no todo fue alegría. La noche del 27 de octubre de 1956, miembros del Directorio Revolucionario llevan a cabo un ataque terrorista y asesinan dentro de la instalación al teniente coronel Antonio Blanco Rico, jefe del Servicio de Inteligencia Militar. Fue una balacera que hirió a otros militares y civiles. Muchas personas que conocen este hecho de sangre creen que sobre el sitio cayó una maldición. Señores, lo cierto es que eso sucedió en el 56, pero en octubre del año 1959, otro importante jefe militar de Batista fue también asesinado en el Montmartre. Es que, señores, ahí iba lo que más valía y brillaba de la sociedad cubana de entonces. Mucho se ha dicho de este cabaret al triunfo de la revolución y muy pocas imágenes y muy pocos récords quedan de lo que sucedió en aquel entonces. Lo cierto, queridos, es que cuando llega Fidel Castro a La Habana con sus tanques y los rebeldes tocochunos, pues todo aquello, pues el Cabaret Montmartre ya se encontraba cerrado hacía 2 meses, luego del último atentado que se celebró, ¿Cómo uno celebra un atentado, coño, caballero, de verdad? Después del último atentado que sucedió en el Cabaret Montmartre, ese chocolate, en el Cabaret Montmartre, señores, estuvo cerrado desde octubre del año 1958 y bueno, nunca reabrió más. Luego, en febrero del 59 fue completamente expropiado. Y aquí la historia se pone interesante. ¿Qué sucedió con el Cabaret Montmartre al triunfo de la revolución? Porque no fue inmediatamente convertido en el restaurante Moscú. Nada de eso, señores míos. Antes de contarle cuál fue
el glamoroso destino del Cabaret Montmartre al triunfo de la revolución, vamos a recuperar algunas de las fotos más importantes de su interior, cómo lucía el interior de este Cabaret Montmartre. Señores, les comentaba o les reitero, pues tenía su sala de cabaret, luego tenía 2 bares y tenía un casino, todas estas instalaciones de extremo lujo con una decoración pues muy afrancesada. Esta es uno de los flyers en donde se anunciaba el Cabaret Montmartre como uno de los principales destinos a los huéspedes norteamericanos que querían conocer la cultura cubana. Ya saben ustedes, ¿eh? También por acá pues tenemos, esta es la foto que les comentaba de Ava Gardner y Frank Sinatra. Ya sé, señores, ya sé que me van a decir que el cake de boda que les regalaron, que es una miseria. Señores, eran los 50. Todo ese invento de los cakes de boda de 4 pisos y con, ¿cómo se llama la cosa esa de afuera que se pone? Con fondant y todo eso. Eso vino después, ¿eh? Esto era un cake de boda que fue hecho por el dueño para homenajear a Frank Sinatra, que todos sabemos asociado a quién estaba. No me voy a meter en eso porque... Y Ava Gardner cuando estaban celebrando su luna de miel en La Habana. En el audiovisual que les estuve presentando ahora, pues que contaba un poco la historia del Montmartre, se habló de una película que en el año 1956 fue filmada en el interior de este cabaret. Señores, se trata justamente de la película No me olvides nunca, protagonizada, como bien dijeran, por Rosa Fornés y Luis Aguilar, el mexicano Luis Aguilar, que estuvo pues deleitando a todos los cubanos y mexicanos de la época. Lo cierto es, señores, que esta película fue financiada directamente por los dueños del Cabaret Montmartre, le hace Meyer Lansky, y se convirtió en uno de los primeros audiovisuales financiados, pagados directamente por la mafia para promocionar sus lugares. También en esta película fue la primera vez que Benny Moré interpretó el clásico bolero Hoy como ayer, que luego pues tan popular ha sido. También, como decían, pues participó en esta filmación Olga Guillot, que la pueden ver ahí con un espectacular vestido así. Y este era el área del Cabaret de Montmartre. Luego en la película pues se utilizaron otras locaciones como los bares y también incluso hasta el estacionamiento para grabar algunas de las más hilarantes escenas de Rosita Fornés y Luis Aguilar. La película trataba más o menos de que Rosita era Rosita Fornés y que venía el mexicano, que era el mexicano famoso, iba a Cuba y empezaban a inventarles un romance entre esos dos para vender el espectáculo y la visita del cantante mexicano. Y pueden ver el lujo que destilaba cada milímetro de este Cabaret Montmartre, que hoy más que un cabaret pues se ha convertido en una leyenda en la mente de todos los cubanos. Hoy día, señores, la situación en este cabaret, ahí tienen a Ildefonso y a esto es Pototo y Filomena, ¿no? Cachucha y Ramón, ¿no? ¿Quiénes son, señores? Por favor, si me pueden agradecer, si me pueden decir. No me acuerdo el nombre de ellos. En fin, señores, ahí tienen fragmentos de esta película que se llama No me olvides nunca. Si les gustan las películas cubanas de los años 50, búsquenla, la pueden encontrar seguramente en YouTube. Señores, ¿qué sucedió con este lujosísimo Cabaret Montmartre al triunfo de la Revolución Cubana? Ubiquémonos en el lugar donde está este cabaret. Está justo en PEI 23, muy cerquita de lo que luego fue el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del cual el viceministro de ese ministerio hoy día pidió asilo político en Estados Unidos. Bueno, ese ministerio, cuando fue creado al inicio de la Revolución Cubana, en los primeros meses de la Revolución Cubana, pues convirtió el cabaret Cachucha y Ramón. Cachucha y Ramón. No les digo que yo se me había acordado, se me olvidó que era Cachucha y Ramón. Muchísimas gracias, Dulce, Carmen, Michael y los amigos aquí, que primera vez en la vida que hace. Ese fue Chocolate que los activó y me dijeron quiénes eran. El ministerio, señores, que tengo que contar la historia, no me descoordinen más. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, pues convirtió el Cabaret Montmartre en su comedor obrero. Sí, señores, el Cabaret Montmartre fue el comedor obrero del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por cerca de 10 años. Luego, en el año 1973, abrió como el restaurante Moscú y la idea era
pues mantener el restaurante en el área del tercer piso, el área superior donde se encontraba el cabaret anteriormente, y hacer como una especie de mercadillo ruso en los primeros pisos para que los cubanos puedan deleitarse con toda la comida rusa que podía llegar desde allá. Nunca se hicieron la parte de abajo y nos quedamos solamente con el restaurante Moscú, que fue pues consumido en un incendio en el año 1989. Muchas personas pues se atreven a afirmar que no fue tal incendio, que hubo pues un atentado, y en la versión oficial pues fue un cortocircuito que hubo entre una institución que también ocupaba el edificio. Había un goteo, cayó en una cortina, la cortina un cable pelado, el cable pelado cogió candela, y señores, por cerca de 35 años se convirtió en una de las ruinas más conocidas y más céntricas en pleno corazón del Vedado habanero. Hoy día, señores, es nada, no existe el cabaret, no existe el edificio, y señores, mientras más tiempo pase, no existirá tampoco la historia y los recuerdos de lo que se vivió ahí. Gracias a Dios tenemos los poderosos archivos que nos pueden recuperar de alguna manera pues estos edificios, estos lugares, estas leyendas. El de hoy pues valga para recordar a Bola de Nieve, y valga también para recordar el Montmartre y lo que pasó ahí, lo bueno y lo malo, en un lugar maldito. Ese lugar, yo no levantaría un hotel ahí. Ahí lo dejo de tarea.